De regreso a Ingolstadt, encontré una carta de mi padre. Ginebra, 12 de mayo. Querido Víctor, aguardaba sin duda con impaciencia mis noticias. Mi primera intención fue escribirte unas pocas líneas para enterarte del día en que pensábamos verte llegar. Sin embargo, y pensándolo bien, me he convencido de que, haciéndolo así, cometería contigo una inútil crueldad. Grande hubiera sido tu sorpresa cuando, esperando ser recibido con júbilo y felicidad, hallaras una casa sumida en el llanto y el dolor. Ah, querido Víctor, ¿cómo comunicarte la terrible desgracia que ha caído sobre nosotros? Desearía poder prepararte para que recibieras mejor la terrible nueva, pero sé que es imposible. Puedo ver ya cómo tus ojos recorren con celeridad las líneas buscando las palabras que te revelarán la dolorosa noticia. William ha muerto. Aquel ángel de dulzura cuya sonrisa caldeaba y llenaba de gozo mi anciano corazón ha sido asesinado. El pasado jueves, día 7 de mayo, tus dos hermanos menores, mi sobrina y yo, fuimos a dar un paseo por Plainpalais. La tarde era magnífica, tranquila y templada, por lo que nos alejamos más de lo habitual. Cuando nos dispusimos a regresar comenzó a anochecer. Entonces nos dimos cuenta de que William y Ernesto, que corrían por delante de nosotros, habían desaparecido de nuestra vista. Nos sentamos en un banco esperando que regresaran. Ernesto llegó enseguida y nos preguntó si habíamos visto a su hermano. Nos dijo que habían estado jugando juntos, que William se había ocultado y que, tras haberlo estado buscando inútilmente, él se había decidido a regresar a nuestro lado. Esto nos intranquilizó mucho. Estuvimos buscando de nuevo hasta que la noche hubo caído por completo. Entonces Elizabeth sugirió la posibilidad de que el niño hubiera regresado solo a casa. Pero ay, tampoco allí pudimos encontrarle. Volvimos a los lugares que ya habíamos registrado, provistos ahora de antorchas. Por fin, alrededor de las 5 de la madrugada, encontré al pequeño, que el día anterior respiraba todavía lleno de vida y salud, tendido sobre la hierba, pálido e inanimado, con la garganta cruzada por las huellas de los dedos asesinos. Le trasladamos a casa. Adivinando la terrible noticia por el dolor que mi rostro traslucía, Elizabeth quiso ver el cadáver. Traté de disuadirla, pero, como seguía insistiendo, tuve por fin que permitirle entrar en la habitación donde reposaba. Perdió el conocimiento y nos costó mucho reanimarla, pero cuando volvió en sí, fue tan solo para lamentarse con amargas lágrimas. Me dijo que la noche anterior William le había pedido que le dejara llevar una cadenilla con una valiosa miniatura, recuerdo de su madre. La joya había desaparecido. No cabía duda de que este fue el móvil que empujó al criminal a cometer su despreciable asesinato. Hasta el día de hoy no hemos podido encontrar ninguna pista, pero la investigación prosigue sin descanso. Lamentablemente, esto no podrá devolver la vida a nuestro pequeño William. Regresa pronto, querido Víctor. Solo tu presencia podrá consolar a Elizabeth. La infeliz muchacha no cesa de llorar, acusándose injustamente de ser culpable de la tragedia, con unas palabras que me destrozan el corazón. Somos muy desgraciados. ¿No es esta una razón suficiente para que vengas a traernos el consuelo de tu presencia? Agradezco a Dios, Víctor, el no haber permitido que tu madre viviera para ser testigo de la horrible muerte que han dado al más joven de sus hijos. Regresa, Víctor, y no albergues pensamientos de venganza para con el infame asesino. Reúnete con nosotros, hijo mío, pero hazlo con dulzura y afecto para aquellos que te quieren y no traigas contigo el odio a tus enemigos. Tu apesadumbrado padre que te ama. Clerval, que me estaba observando mientras leía esta carta, se alarmó al ver cómo el dolor y la desesperación anulaban la alegría que traslucían mis rasgos al recibir la misiva, que había aguardado con tanta impaciencia. Le indiqué por signos que leyera la carta, mientras, presa de la mayor desesperación, paseaba de un lado a otro de la estancia. A medida que iba avanzando en su lectura, fue comprendiendo mi desgracia y las lágrimas resbalaron también por las mejillas de mi amigo.
Por desgracia no puedo ofrecerte ningún consuelo, dijo. Esta desdicha es irreparable. ¿Qué piensas hacer ahora? Regresar de inmediato a Ginebra. Acompáñame, Henri. Alquilaremos algunos caballos. La noche había caído por entero cuando llegué a los aledaños de Ginebra. Las puertas de la ciudad estaban cerradas y tuve que pasar la noche en Sequerón, villorrio situado a una media legua de la capital. El cielo se hallaba sereno y, como no me creía capaz de descansar lo más mínimo, me dispuse a visitar el lugar donde William había sido asesinado. Durante el breve recorrido, contemplé cómo los relámpagos trazaban sus hermosas figuras sobre la cima del Mont Blanc. La tempestad parecía avanzar con rapidez cuando, al llegar a la orilla opuesta, subí a una colina para poder contemplar mejor el panorama. La lluvia empezaba a caer. El cielo iba cubriéndose de nubes y las gruesas gotas fueron de pronto un auténtico diluvio. Me levanté del banco sobre el que me había sentado. La oscuridad se hacía por minutos más impenetrable, y mientras la tormenta llegaba a su máxima violencia, el trueno restalló súbitamente sobre mi cabeza con ensordecedor rugido. Fulgentes relámpagos me estremecían e iluminaron el lago dándole el aspecto de una inmensa pradera incendiada. Luego, durante unos minutos, todo quedó envuelto en la mayor oscuridad, hasta que mis ojos se acostumbraron a las tinieblas. Admirando la tormenta a la vez hermosa y terrible, iba caminando a buen paso. La noble lucha de las fuerzas naturales que se habían desencadenado en el cielo me exaltaba. Junté mis manos y exclamé: «William, hermano mío, he aquí tus funerales». Apenas pronunciadas estas palabras, divisé en la oscuridad una silueta que surgía de un bosquecillo próximo al lugar donde me hallaba. Permanecí inmóvil, mirando fijamente la insólita aparición. No cabía duda. Un relámpago la iluminó de nuevo, revelando con claridad sus rasgos. Su gigantesca estatura, lo deforme de su cuerpo, mucho más horrendo que todo lo que existe en la naturaleza, me demostraron al instante que se trataba del repulsivo y miserable demonio a quien yo había creado y hecho vivir. ¿Pero qué estaba buscando allí? Era posible, me estremecí con solo pensarlo, que fuera él quien hubiese asesinado a mi hermano. Apenas esta idea brilló en mi cerebro cuando me convencí de su veracidad y tuve que buscar apoyo en un árbol para no caer. La silueta se alejó con rapidez de mí y fue a perderse entre las tinieblas. Indudablemente, ningún ser humano normal hubiera hecho el menor daño a un niño tan hermoso. Sí, él era su asesino. No me cabía duda. El mero hecho de que la idea hubiese despertado tan espontáneamente en mí era una prueba de ello. Quise perseguir a aquel monstruo, pero me di cuenta enseguida de que no tenía la más mínima posibilidad de alcanzarle, puesto que un rayo me permitió verle trepando entre las rocas por la abrupta ladera del monte. Pude ver cómo, muy pronto, alcanzaba la cima y desaparecía. Permanecí en aquel lugar. El trueno ya no resonaba, pero la lluvia seguía cayendo y la oscuridad se hizo todavía más profunda. Recordé los sucesos que tanto había querido olvidar. Evoqué las etapas que precedieron a la creación del engendro, su aparición cerca de mi cama y su brusco alejamiento. Habían pasado ya casi 2 años desde que aquello había sucedido. ¿Sería aquel su primer crimen? ¡Ay de mí! Eché al mundo una criatura horrenda y depravada que se complacía en el mal. No tengo palabras para expresar la angustia que sufrí en el transcurso de aquella siniestra noche. Permanecía a la intemperie, calado hasta los huesos y tiritando de frío. Pero mi espíritu, rebosante de escenas llenas de horror y desesperación, me hacía insensible al mal tiempo. En mis divagaciones consideraba a aquel engendro con el que había afligido a la humanidad, aquel ser repulsivo al que involuntariamente había concedido el poder de cometer los actos más horrendos, como una encarnación repugnante de mi propia alma, destinada a destrozar aquello que me era más amado. Por fin comenzó a amanecer. Me puse en camino hacia la ciudad, cuyas puertas debían estar abiertas ya, y me dirigí al hogar de mi padre. Mi primer pensamiento,
había sido el de revelar cuanto sabía sobre la muerte de William y su presunto autor, posibilitando así que se emprendiera una batida para buscarle. Pero cambié de idea cuando reflexioné sobre todo lo que tendría que explicar. ¿Qué pensarían al oírme decir que había encontrado a medianoche y en la ladera de una montaña inaccesible a una criatura monstruosa que yo había creado en la soledad de mi laboratorio? Pensé en la fiebre que se había apoderado de mí tras el famoso acontecimiento, que sin duda haría que mi relato, ya increíble de por sí, fuese considerado como la pesadilla de un demente. Me dije que si alguien me relatara algo parecido, no podría evitar creerle loco. Además, pese a que lograra convencer a mi familia de la autenticidad de tales hechos, debía tener en cuenta que las características del monstruoso ser le permitirían escapar con facilidad a cualquier batida. Era preferible callar. Hacia las 5 de la madrugada llegué a casa de mi padre. Aquellos 6 años habían transcurrido como un sueño interrumpido, bruscamente, por el horrendo drama. Me encontraba en la estancia donde mi padre me había abrazado por última vez antes de mi partida hacia Ingolstadt. En aquel momento entró Ernesto. Me comunicó la alegría que experimentaba al verme de nuevo, pero sus palabras estaban llenas de tristeza. Las lágrimas resbalaron abundantes por sus mejillas y se apoderó de mí una mortal desesperación. Hasta entonces, la tristeza de los míos había llegado a mí solo de una forma abstracta. La realidad me afectó como si se tratara de un desastre nuevo y no menos terrible. Traté de consolar a Ernesto y le supliqué que me hablara de mi padre y de aquella a quien llamaba prima. Elizabeth es quien está más necesitada de tu consuelo, me dijo. Cree haber sido la causante del asesinato del niño y esto la atormenta de modo insufrible. Aunque ahora, como han descubierto ya al asesino... ¿Han descubierto al asesino? Cielo santo, no es posible. ¿Quién ha sido capaz de detenerle? Eso es tan difícil como intentar encerrar al viento o detener un torrente utilizando un dique hecho de frágiles cañas. Ayer noche mismo le vi y estaba libre. No comprendo nada de lo que dices, respondió Ernesto con visible asombro. Pero la detención del culpable ha hecho más dolorosa todavía nuestra desgracia. Al principio nadie quiso creerlo. Elizabeth se niega todavía ahora a admitirlo. Es realmente difícil para quienes conocemos a Justine Maurice aceptar que haya podido de pronto ser capaz de tan horrendo crimen, de tan abominable asesinato. ¿Justine Maurice? Pobre desgraciada muchacha. ¿Es a ella a quien acusan? Pero es una locura. Nadie podrá creer algo semejante. Al comienzo fue así, nadie quiso creerlo, pero existen ciertos detalles que nos han forzado a aceptar los hechos. Por otro lado, su comportamiento fue tan desconcertante que contribuyó mucho a acusarla. Me parece que no existe ya ninguna duda. Además, será juzgada hoy mismo y podrás convencerte con tus propios ojos. Me explicó cómo, la madrugada en que descubrieron el cadáver del infeliz William, Justine se había encontrado mal y se había visto obligada a guardar cama durante algunos días. Poco tiempo después, mientras una sirvienta ponía en orden los vestidos que la muchacha llevaba el día del crimen, había hallado casualmente, en un bolsillo, la miniatura representando a la madre de Elizabeth, cuyo robo parecía ser el móvil del asesinato. Justine fue detenida y, cuando supo de qué se le acusaba, la pobre infeliz pareció llena de la mayor confusión, lo que no hizo sino incrementar las sospechas que habían caído sobre ella. Todo aquello me pareció muy extraño, y Ernesto no logró hacer vacilar mi convicción. Respondí enfurecido. «Pero estáis equivocados. Yo sé quién es el auténtico asesino. Justine, pobre muchacha, es ajena por completo a ello». En aquel preciso instante mi padre entró en la biblioteca. Advertí cómo la pena había hecho mella en sus rasgos. Pese a todo, trató de recibirme con cierta jovialidad y, tras haber cambiado nuestros entristecidos saludos, él hubiera iniciado, sin duda, un tema distinto del que nos había absorbido hasta aquel instante, si Ernesto no hubiese observado. «¡Cielos, papá! Víctor pretende conocer el asesino de William». «Sí, también nosotros le conocemos», respondió mi padre. Mejor hubiera sido no salir nunca de mi ignorancia que verme constreñido a saber que tal depravación e ingratitud podían ocultarse en alguien a quien yo tanto estimaba. Querido padre, estás en un error. Justine es inocente. Si eso es cierto, hijo mío, lo que deseo con todo mi corazón,
Dios quiera que no la consideren culpable. Hoy mismo será juzgada, y espero, sí, espero con todas mis fuerzas que saldrá absuelta. Estas palabras lograron tranquilizarme un poco. Yo estaba absolutamente convencido de que Justine, como cualquier otro ser humano, era por completo incapaz de cometer una acción tan monstruosa. Por lo tanto, no temía en absoluto que fuera posible presentar ante el tribunal una prueba positiva suficiente para condenarla. Por otra parte, he dicho ya que, a mi entender, era inútil relatar en público mi historia, pues lo que contenía de horrendo, de inhumano y fantástico, haría que cualquier jurado lo considerara fruto del delirio sufrido por un loco. ¿Existía alguien sobre la tierra capaz de creer, sin haberlo contemplado con sus propios ojos, en la realidad de un engendro como el que yo había animado? Elizabeth se unió pronto a nosotros. Había cambiado mucho desde que me separara de ella. El transcurso del tiempo la había dotado de un encanto que superaba en mucho la gran belleza que ya en su infancia poseía. Tu llegada, querido Víctor, llena mi corazón de esperanza, dijo. Confío en que lograrás hallar algún medio para probar la inocencia de nuestra desgraciada Justine, quien podrá de hoy en adelante estar seguro si la condenan. La desventura nos afecta doblemente. No solo nos ha arrebatado a nuestro adorado chiquillo, sino que ahora estamos a punto de perder de forma más cruel todavía a esta infeliz muchacha a la que quiero tiernamente. Si es condenada, jamás podré gozar ya en este mundo de ninguna alegría. Pero no será así. Estoy convencida de que algún día podré volver a ser feliz pese a la muerte de nuestro pobre William. La joven es inocente, Elizabeth, amada mía, dije, y podremos probarlo. No temas. Deja que el convencimiento de que será absuelta calme tus temores. Vivimos algunas horas penosas mientras aguardábamos la apertura del tribunal. Mi padre y los restantes miembros de mi familia estaban citados como testigos y yo les acompañaría. Durante el transcurso de aquella parodia de justicia, sufrí un verdadero calvario. Iba a decidirse en aquella sala si mi curiosidad científica e impíos experimentos habían tenido como consecuencia la muerte de dos seres humanos. La de un encantador chiquillo, lleno de alegría e inocencia, era ya irremediable. La segunda, más abominable si cabe, estaba a punto de producirse. Hubiera preferido 1000 veces ser acusado del crimen que imputaban a Justine, pero no podía culparme de ello, puesto que el día del hecho yo estaba en Ingolstadt. Y por otro lado, si contaba la verdad, mis palabras se considerarían fruto de la pesadilla de un alienado y no podrían lograr la absolución de la infeliz que iba a pagar por mi crimen. Justine hizo su entrada tranquila y digna. Vestía de luto y sus facciones, ya de por sí atractivas, resultaban más seductoras todavía, resaltadas por la graciosa solemnidad de su porte. Parecía confiar en que su inocencia sería por fin reconocida. Ni un estremecimiento la traicionó, pese a que todos la miraban y miles de personas maldecían su nombre. Se abrió la sesión. Cuando los representantes del Ministerio Fiscal hubieron terminado su informe, se hizo comparecer a varios testigos. Ciertos hechos aislados iban ligándose los unos a los otros con fuerza suficiente como para alejar cualquier duda sobre la culpabilidad de la acusada. Había pasado la noche del crimen fuera de casa y al amanecer una mujer la había visto cerca del lugar donde, poco tiempo después, sería hallado el cadáver del niño asesinado. La mujer le había preguntado lo que estaba haciendo allí y la acusada, con una extraña luz en sus ojos, había murmurado algunos vocablos ininteligibles. Regresó a casa alrededor de las 8 de la mañana y, al serle preguntado dónde había pasado la noche, dijo que estuvo buscando al niño. Quiso saber si se sabía alguna novedad en cuanto al paradero de William y cuando le fue mostrado el cuerpo, sufrió una violenta crisis que le obligó a guardar cama durante varios días. Le enseñaron el colgante que contenía la miniatura hallada por las sirvientas entre sus ropas y al declarar Elizabeth que era el que había colocado con sus propias manos en la garganta del niño 1 hora antes de su desaparición, murmullos de horror e indignación se elevaron de la sala. Se pidió a Justine que alegara todo cuanto pudiera servir para su defensa. A medida que el proceso iba avanzando, su tranquila seguridad había ido desapareciendo. Sus rasgos traslucieron primero sorpresa y, más tarde, horror y desesperación.
Hasta entonces había logrado contener el llanto y, cuando fue llamada a declarar, se sobrepuso respondiendo a las preguntas que le formulaban con voz audible, aunque ahogada por la emoción. «Tomo a Dios por testigo de que soy inocente», dijo. «Sin embargo, no creo que mis afirmaciones puedan bastar para lograr mi absolución. No puedo probar mi inocencia, sino explicando sencillamente los hechos que se han arguido en mi contra. Deseo que mi buena reputación pueda mover a mis jueces a interpretar con benevolencia las circunstancias de carácter dudoso e incluso aquellas que parezcan acusarme». Declaró a continuación que, con permiso de Elizabeth, pasó el día anterior a la noche del crimen en casa de una tía, en Chen, aldea situada a una legua de Ginebra. Cuando regresaba hacia las 9 de la noche, se encontró a un hombre que le preguntó si sabía algo del niño que estaban buscando. Aquello la alarmó y estuvo varias horas intentando encontrar ella misma al pequeño. Las puertas de Ginebra se cierran a una hora determinada, y por eso tuvo que buscar cobijo cercano a una casa cuyos dueños la conocían bien y a quienes no había querido despertar. Al amanecer, dejó su refugio para seguir buscando a William. Ella no sabía que se hallaba próxima al lugar donde reposaban sus restos, y no tenía nada de especial el hecho de que respondiera de modo extraño a la pregunta de la mujer, puesto que acababa de pasar la noche en blanco, y la suerte del pobre William la inquietaba mucho. En lo referente al colgante, no se explicaba cómo había podido hallarlo en sus ropas. A lo largo de todo el juicio, mi nerviosismo y mi angustia fueron indescriptibles. La sabía inocente, estaba convencido de ello. ¿Era posible que el monstruo que había matado a mi propio hermano hubiera comprometido en su diabólica maldad la inocencia de una muchacha? El horror de la situación me era insoportable y, cuando las reacciones del público y las fisonomías de los jueces me hicieron comprender que mi inocente víctima estaba perdida, abandoné, enloquecido, el tribunal. Pasé la noche sumergido con angustia en una indescriptible desesperación. A la mañana siguiente regresé al tribunal. Mi boca y garganta estaban resecas y no me atrevía a formular la pregunta fatal, pero fui reconocido y el ujier adivinó la causa que me había llevado allí. El jurado había ya pronunciado su fallo irrevocable. Justine estaba condenada. A la mañana siguiente fue ejecutada. La conmovedora elocuencia de Elizabeth no pudo convencer a los jueces ni lograr que volvieran sobre su decisión. Murió, por lo tanto, a manos del verdugo como un asesino vulgar. Justine había muerto. Descansaba en paz y yo seguía viviendo. La sangre circulaba sin trabas por mis venas, pero la desesperación y el remordimiento llenaban mi pecho sin que nada consiguiera mitigarlos. No lograba conciliar el sueño. Caminaba sin objeto, como un alma en pena, como el espíritu de un condenado, puesto que por mi culpa se habían desarrollado hechos horrendos que nadie hubiera podido imaginar. Y estaba convencido de ello. No serían los últimos. Sin embargo, mi corazón rebosaba amor y bondad. Mi vida había estado siempre llena de benévolas intenciones y con impaciencia había aguardado el instante de ponerlas en práctica, convirtiéndome de ese modo en alguien útil a mis semejantes. Pero ahora todo había sido aniquilado. Mi tormento era insoportable. Tal estado de ánimo perjudicó mi salud que, posiblemente, no se había repuesto por entero tras los sucesos que tanto la habían afectado. Rehuía a mis semejantes. Cualquier manifestación de gozo o alegría me parecía intolerable. Solo en el aislamiento hallaba consuelo, en un aislamiento oscuro y profundo, semejante a la muerte. Mi padre observó con tristeza el visible cambio que se había producido en mi humor y mis costumbres. Intentó darme la fortaleza de ánimo y el valor necesario para barrer los sombríos nubarrones que se acumulaban sobre mí. No podía responder más que con miradas llenas de desesperación o evitando su presencia. Fue en aquella época cuando nos trasladamos a nuestra propiedad de Bellerive. La mudanza me fue muy agradable. El cierre a las 10 de la noche de las puertas de la ciudad y la imposibilidad de permanecer en el lago pasada esta hora había hecho muy penosa mi estancia en Ginebra.
Ahora me hallaba en libertad de pasear cuanto quisiera. Frecuentemente, cuando mi familia se había ya acostado, embarcaba en un bote y pasaba largas horas sobre el lago. A menudo sentía impulsos de echarme al agua silenciosa y permitir que el lago se cerrara definitivamente sobre mi cabeza y mis sufrimientos. Solo una cosa me retenía: el recuerdo de Elizabeth, a la que amaba tiernamente y cuya vida estaba unida íntimamente a la mía. Pensaba también en mi padre y mi otro hermano. En aquellos instantes lloraba con amargura y deseaba que mi alma hallara la paz necesaria para darles el consuelo y la felicidad que tanta falta les hacía. Era imposible. Mis remordimientos anulaban cualquier esperanza. Yo era el autor de males irremediables y vivía en el perpetuo terror de que el monstruo se entregara a nuevas y horribles acciones. Presentía que sus actos vandálicos no habían finalizado y que, pronto, cometería de nuevo algún crimen espantoso. Mientras viviera sobre la tierra alguien que me fuera querido, sería preciso aguardar siempre lo peor. No deseaba más que una cosa: aniquilar a la inmunda criatura que con tanta estupidez había creado. Cuando pensaba en sus delitos, en su diabólica malicia, mi odio y mis ansias de venganza eran irrefrenables. De buena gana hubiera subido al pico más alto de los Andes, si con ello lograra la posibilidad de arrojar en el más profundo de sus abismos a aquel horrible monstruo. Esperaba que se cruzara en mi camino, para maldecirle y vengar el cruel asesinato de William y Justine. Nuestro hogar era la morada del luto. La salud de mi padre se hallaba muy afectada por los recientes acontecimientos. Elizabeth estaba triste y decaída. Cualquier gozo, cualquier diversión, le hubiera parecido profanar la memoria de los muertos. Consideraba que el llanto y el luto eterno eran un tributo debido a los dos seres cuyas vidas habían sido truncadas sin piedad en plena juventud. Ya no era la criatura resplandeciente de felicidad que en la infancia se paseaba a mi lado por la orilla del lago mientras hablaba de nuestro porvenir. Ni la dulzura de una tierna amistad, ni los encantos del cielo y los montes tenían bastante poder para alejar de mi alma el dolor que la atenazaba. Incluso el amor parecía inefectivo. Estaba como envuelto en una niebla que ninguna influencia exterior podía disipar. Durante una de aquellas depresiones decidí de pronto efectuar una excursión. Elegí para ello el valle de Chamonix, que de muchacho había recorrido con frecuencia. El tiempo era espléndido. Estábamos en agosto. Casi 2 meses habían pasado desde el ajusticiamiento de Justine, desde el odioso instante en que todos mis sufrimientos renacieron. El peso que doblegaba mis espaldas se aligeraba a medida que me iba adentrando en el barranco del Arb. Inmensos montes y paredes de precipicios me rodeaban. El furioso rumor del torrente que corría en el cauce rocoso y el fragor de las cascadas evocaban fuerzas casi todopoderosas. Fortalezas en ruinas colgadas al borde del abismo, laderas cubiertas de abetos, el Arbe impetuoso y de vez en cuando algún chalet sobresaliendo por entre los árboles, formaban un paisaje de sorprendente belleza. Pero el panorama debía su imponente hermosura a las gigantescas cimas alpinas, cuyas formas y cumbres blancas y resplandecientes dominaban a gran altura toda la región, como si pertenecieran a un mundo desconocido. Glaciares inmensos comenzaban al borde mismo del sendero y pude escuchar el poderoso fragor de una luz mientras el cataclismo devastaba la ladera. Estremecimientos de un placer olvidado desde mucho tiempo atrás recorrieron mi cuerpo durante tan arrebatadora jornada. Una revuelta del camino, algún lugar reconocido al instante, me traía en el recuerdo de los días en que vivía mi felicidad primera, la inconsciente alegría de mi infancia. La misma brisa traía a mi oído un rumor tranquilizante. La maternal naturaleza comenzaba a enjugar mis lágrimas. Y luego, de nuevo, su acción benéfica cesó. Me hallé encadenado otra vez a la desesperación, hundido en el terror de mis amargos pensamientos. Por fin llegué a Chamonix. El descanso siguió a la extrema fatiga física y moral que había sufrido. Permanecí unos instantes asomado a la ventana de mi habitación en el albergue, contemplando los relámpagos que iluminaban a intervalos el Mont Blanc
y escuchando el rumor del Arb, que, a mis pies, seguía su incansable curso. El monótono murmullo calmó mis nervios excitados y cuando mi cabeza descansó sobre la almohada, me dormí de inmediato. Sentí como el sueño se apoderaba de mí y lo bendije, puesto que me procuraba un olvido benefactor. Dediqué el día siguiente a recorrer el valle en todas direcciones. Llovía torrencialmente, una espesa niebla cubría la cima de los montes, de manera que me impedía ver el rostro de mis poderosos aliados. No obstante, atravesaría sus vestiduras de nubes y acudiría a visitarlos en su majestuoso retiro. ¿Qué me importaba la lluvia? Hice que ensillaran mi cabalgadura y emprendí el ascenso al monte Montanvert. Recordaba aún la impresión que recibí al contemplar el inmenso glaciar, que jamás permanecía inmóvil, cuando llegué a él por primera vez. Ya entonces me había llenado de un sentimiento de éxtasis que dio alas a mi espíritu y le permitió dejar este mundo de oscuridades para remontarse a las alturas de la felicidad y la luz. La contemplación de todo lo grandioso que la naturaleza encierra ennoblecía mis sentimientos, me permitía olvidar las efímeras preocupaciones de la vida. Decidí que no contrataría un guía, pues estaba familiarizado con el camino y la presencia de otro humano podría turbar la efectividad del consuelo que pensaba extraer de la grandiosa soledad de aquellos parajes. Estaba cercano el mediodía cuando llegué a la cima. Me senté unos momentos en un roquedal que dominaba el glaciar. La niebla lo envolvía al igual que los montes que lo rodeaban. Pero, de pronto, se levantó la brisa y disipó las nubes. Descendí hasta el océano helado. El glaciar medía casi 1 legua de largo y estuve 2 horas atravesándolo. En el otro extremo, las paredes montañosas se erguían perpendiculares y desnudas. Me guarecí en un hueco de la roca y permanecí allí, admirando aquel incomparable panorama. Descubrí a cierta distancia la silueta de un hombre que avanzaba con una rapidez sobrehumana. Saltaba por sobre las grietas que yo había atravesado con grandes dificultades y precauciones. Al tiempo que iba avanzando, su estatura tomaba proporciones que parecían sobrepasar en mucho a las normales. Temblé. Se me oscureció la vista y me sentí desfallecer. No obstante, la fría brisa de las cumbres me reanimó enseguida. Cuando el hombre se halló cerca de mí, pude ver que era el monstruo que yo había creado. Con estremecimientos de ira y terror, resolví aguardarle a pie firme e incluso trabar con él un combate a muerte. Se aproximó. Su rostro reflejaba una gran angustia, mezclada con odio y desprecio, y su diabólica fealdad era en exceso horrenda, como para que la contemplaran ojos humanos. No dediqué, sin embargo, demasiada atención a sus facciones. La cólera y la náusea me habían hecho enmudecer. Pero cuando recuperé el habla, arrojé sobre su cabeza todo mi desprecio y mi horror. ¡Demonio!, grité. ¿Cómo osas acercarte? ¿Acaso no temes que caiga sobre ti mi terrible venganza? Aléjate, monstruosa criatura. Pero no. Prefiero que permanezcas aquí para poder aniquilarte. Si acabando con tu inmunda vida pudiera devolver la existencia a las víctimas de tus odiosos asesinatos. Esperaba ya que me recibierais así, dijo el monstruo. Todos los humanos odian a quienes son infelices. ¿Cuánto odio debo despertar yo, que soy el más infeliz de todos los seres vivientes? Incluso vos, que me disteis la vida, incluso vos, me detestáis y me rechazáis, a mí, a la criatura con la que os atan lazos que solo la muerte podrá romper. Decís que queréis matarme, pero ¿cómo podéis utilizar la vida como si fuera un juego? Cumplid antes los deberes que tenéis conmigo, y yo lo haré con los que me ligan a todo el género humano. Si aceptáis mis condiciones, os dejaré tranquilo, tanto a vos como a vuestros semejantes. Pero si rehusáis, me hundiré en el crimen hasta saciar mi sed de sangre en la de todos aquellos que os aman y a los que amáis. Monstruo odiado, infame asesino, los tormentos del infierno serán un castigo demasiado benévolo para tus crímenes, demonio inmundo.
Me reprochas que te haya creado. Pues bien, acércate y extinguiré el brillo de la vida que en mi locura supe alumbrar en ti. Mi cólera había estallado. Me abalancé sobre él impulsado por cuanto puede empujar a un ser humano a matar a otro. Me sujetó sin esfuerzo y dijo: tranquilizaos. Os suplico que me escuchéis antes de liberar vuestro odio. ¿Acaso no he sufrido ya demasiado para que vos queráis ahora aumentar mis desgracias? Amo la vida, aunque probablemente no sea otra cosa que una sucesión de pesares, y estoy dispuesto a defenderla. Soy obra vuestra y deseo demostraros afecto y sumisión, pues, por ley natural, sois mi dueño y señor. Pero estas mismas razones os obligan a asumir vuestros deberes y a concederme aquello que me debéis. Oh, Frankenstein, no os sintáis satisfecho de ser justo para con nosotros, si conmigo, con quien tiene más derecho que nadie a vuestra justicia y también a vuestra clemencia y amor, os mostráis tan implacable. Recordad que soy vuestra criatura. Debiera ser vuestro Adán, y sin embargo, me tratáis como al ángel caído y me negáis sin razón toda felicidad. Es por ello que deseo contaros de qué forma me habéis privado irremediablemente de la alegría. Yo era bueno y cariñoso. Los sufrimientos me han convertido en un malvado. Concededme la felicidad y seré virtuoso. ¿Cómo podré conmoveros? No conseguirán mis súplicas que miréis con piedad a esta infeliz criatura que suplica vuestra benevolencia y vuestra compasión. Creedme, Frankenstein, soy bueno. Mi espíritu está lleno de humanidad y amor, pero estoy solo, horriblemente solo. Incluso vos, que me creasteis, me odiáis. ¿Qué puedo esperar, pues, de aquellos que no me deben nada? Me aborrecen y me acosan. Las desiertas cumbres y los glaciares han de ser mis refugios. Vago sin cesar por esos lugares y habito en las heladas cavernas. Si toda la humanidad conociera mi existencia, correrían lo mismo que vos a armarse para aniquilarme. ¿Acaso no es lógico que los odie, puesto que ellos me aborrecen? ¿Cómo ser bondadoso con mis enemigos? Soy desgraciado y ellos deben compartir mis sufrimientos. Sin embargo, tenéis en vuestras manos la posibilidad de hacerme feliz y librar a los hombres de una horrenda venganza, que no solo sufriríais vos y vuestra familia, sino también miles de seres que morirían en el torbellino de mi frenética matanza. Permitid que la compasión nazca en vos. No me rechacéis. Oíd mi historia, y cuando lo hayáis hecho, abandonadme entonces a mi suerte o apiadaos de mí. Haced entonces lo que creáis oportuno, pero escuchadme por piedad. La justicia de los hombres, por rígida que sea, permite a los culpables defenderse antes de condenarles. Oídme, Frankenstein. Me habéis acusado de asesinato y por ello querríais, sin sentir remordimientos, destruir a quien creasteis. Alabemos la eterna justicia de los hombres. Pero no os suplico que me perdonéis. En vuestras manos está el que yo abandone para siempre la vecindad de los humanos y deje transcurrir, alejado de ellos, una vida inofensiva, o que, por el contrario, sea el verdugo de vuestros iguales y, por lo tanto, el artífice de vuestra desgracia. Seguía hablando cuando ya había comenzado a atravesar la extensión helada. Le seguí. Mi corazón latía rápidamente y no encontré palabras para responderle. Pero mientras caminaba, sopesé los argumentos que había utilizado y me dispuse a escucharle. Sin duda era la curiosidad lo que me impulsaba a ello, pero en cierto modo también sentía compasión. Por vez primera era consciente de los deberes que un creador tiene para con el ser que ha creado y comprendía que, antes de aborrecer sus perversas acciones, debía haber asegurado su felicidad. Estos pensamientos contribuyeron a modificar mi actitud para con él. Entramos en su covacha, satisfecho el monstruo,
sintiendo yo una opresión desconocida en el pecho, pero decidido a escucharle. Tomé asiento cerca del fuego que mi horrendo acompañante había encendido, y enseguida comenzó a contar su historia. No puedo recordar sino con muchas dificultades el primer período de mi vida. Todos los sucesos se me aparecen diluidos o nebulosos. Una extraordinaria acumulación de sensaciones se apoderó al comienzo de mi ser. La vista, el olfato, el oído, el tacto se me revelaron simultáneamente y precisé mucho tiempo antes de poder diferenciar los distintos sentidos. Me acuerdo de haber percibido una luminosidad cada vez más fuerte que me forzaba a cerrar los ojos. La oscuridad que sobrevino me asustó, pero apenas si el fenómeno había sido constatado cuando la luz volvió a herirme. Entonces me di cuenta de que, por instinto, había abierto los ojos de nuevo. Comencé a andar y, si no recuerdo mal, bajé por una escalera. De pronto se produjo un gran cambio. Hasta aquel momento había permanecido rodeado de cuerpos opacos y sombras que apenas si podían ser percibidas por mi vista y que al hallarse lejos de mí no podía tocar. La luz se me hacía cada vez más difícil de soportar y a causa del esfuerzo el calor comenzaba a incomodarme. Buscando algún lugar sombreado llegué al bosque de Ingolstadt, donde el hambre y la sed me atormentaron muy pronto. Devoré algunas bayas recogidas en los matorrales y, tras apagar mi sed en un arroyuelo, me tendí en el suelo y me dormí. Al despertar, la noche había caído. El frío me hacía temblar y sentía mucho miedo. Solo era una criatura abandonada y muy infeliz. Lleno de tristeza, me senté y comencé a llorar. Poco tiempo después, un débil brillo iluminó el horizonte y me procuró una vaga sensación de consuelo. Vi un disco brillante que se levantaba despacio encima de los árboles. Lo contemplé asombrado. Se elevaba poco a poco en el cielo y su luz bastaba para que pudiera distinguir lo que estaba a mi alrededor. Ningún pensamiento racional cruzaba mi espíritu. Era sensible al hambre y a la sed, a la luz y a la oscuridad. Incontables sonidos eran captados por mis orejas y de todos los lados los más variados olores llegaban hasta mí. Pero lo único que de momento podía ver con claridad era la brillante circunferencia de la luna que mis ojos contemplaban con agrado. Muchos amaneceres y muchos ocasos fueron después sucediéndose. Las noches eran bastante más cortas cuando comencé a percibir con claridad las sensaciones y a distinguirlas unas de otras. Estuve a punto de enloquecer de alegría cuando me di cuenta de que el agradable sonido que había escuchado provenía de la garganta de unas pequeñas criaturas voladoras que, de vez en cuando, al pasar por delante de mí, habían ocultado en parte la luz del día. Comencé a mirar también con mayor atención la brillante bóveda que se extendía sobre mi cabeza. Intentaba algunas veces, aunque sin lograrlo, imitar el canto de las aves. Otras, queriendo expresar mis sentimientos, producía con mi boca extraños sones que me asustaban y me hacían enmudecer. A medida que los días fueron pasando, la luna iba desapareciendo del firmamento para volver a aparecer cada vez más reducida. Yo seguía en el bosque. En aquel tiempo mis sensaciones eran ya absolutamente claras y mi espíritu asimilaba poco a poco algunas ideas. Mis ojos se habían acostumbrado a la luz y lograban distinguir el auténtico aspecto de las cosas. Podía diferenciar un insecto de un tallo de hierba y reconocía ya las distintas clases de plantas. Me había dado cuenta de que los gorriones producían solo unos sones sin ninguna gracia y que, en cambio, el trinar de los tordos y los mirlos era grato al oído de quien lo escuchaba. Un día en que el frío me torturaba, descubrí por azar la hoguera que debía haber encendido algún vagabundo. Tuve una gran alegría al notar la sensación de calor que se desprendía de ella. Contento por el hallazgo, quise poner las manos sobre las brasas, pero las saqué de inmediato aullando de dolor. Intenté saber la naturaleza del combustible y vi satisfecho que era de madera, por lo que comencé enseguida a reunir ramas
que al estar húmedas no quisieron arder. Aquello me desanimó y volví a sentarme contemplando el fuego. Las ramas, que se habían quedado cerca de la hoguera, se secaron poco después y prendieron, cosa que me proporcionó un motivo de reflexión. Pude al fin saber la causa del fenómeno y me puse de nuevo a reunir mucha leña para ponerla a secar y tener así una reserva de combustible. Observé satisfecho que el fuego no solo daba calor, sino que también iluminaba. Otro descubrimiento importante lo realicé al constatar, por los restos de comida abandonados por mi predecesor, que el fuego podía también ser utilizado para preparar los alimentos. Pero los alimentos escaseaban cada día más y, frecuentemente, tenía que pasar días enteros buscando en vano algunas bayas que llevarme a la boca. Por ello decidí abandonar aquellos parajes. Anduve durante 3 días enteros antes de llegar al límite del bosque. Durante la última noche había caído una gran nevada y los campos aparecían cubiertos por una extensa capa blanca. El paisaje tenía un aspecto deprimente y noté que mis pies estaban helando en contacto con aquella sustancia húmeda y fría que cubría la tierra. Al recorrer los lugares próximos, descubrí sobre un cerro una cabaña que debía servir de morada a un pastor. Examiné con curiosidad el minúsculo edificio y cuando la puerta cedió a mis empujones, penetré en su interior. Desperté a mediodía. Animado por la calidez del sol que brillaba sobre la nieve, me dispuse a seguir mi viaje. Caminé de nuevo cruzando los campos por espacio de muchas horas, hasta que al crepúsculo llegué a la entrada de un villorio. ¡Qué hermoso me pareció! Las chozas, los alegres chalés y casas más acomodadas encendieron mi imaginación. Las verduras que crecían en los huertos, las jarras llenas de leche y los quesos colocados en las ventanas me hicieron recordar mi apetito. Elegí una de las más atractivas mansiones y entré, pero antes de que hubiera podido abrir por entero la puerta, los niños prorrumpieron en chillidos y una mujer cayó desmayada al suelo. En menos de lo que cuesta decirlo, todo el pueblo se había puesto en movimiento. Gente enloquecida huía por doquier, mientras otros me atacaban hasta que, lleno de heridas que me causaron las piedras y otros objetos que me lanzaban, pude huir al campo. Había ya oscurecido y busqué cobijo en un mísero cobertizo de techo muy bajo, en muy mal estado, que contrastaba con los pequeños palacios que había podido ver en el pueblo. Aquel cobertizo se encontraba adosado a un minúsculo chalet. Sin embargo, y tras mi última experiencia, no me atreví a entrar en él. Mi nuevo refugio hecho de madera era tan bajo que casi no podía permanecer sentado sin verme obligado a agachar la cabeza. A pesar de que el viento se colaba por muchas rendijas, me pareció que el lugar sería un agradable cobijo y que, al menos, me protegería de la lluvia y la nieve. Cuando brillaron los primeros resplandores del amanecer, salí de mi cuchitril y me dispuse a examinar con mayor atención el chalet adyacente para saber si podría, sin ser descubierto, seguir habitando en el cobertizo. Estaba éste a espaldas de la casa. En una de las paredes se abría una gran grieta que me había permitido entrar en él la noche última. Me di prisa por cubrirla, igual que hice con todas las fisuras a través de las que mi presencia hubiera podido ser descubierta. Tuve que ocultarme al entrever una figura humana que devolvió a mi memoria los desagradables incidentes de la víspera y me hizo desconfiar. Por fortuna, en la cabaña del pastor había podido recoger algunos víveres. Además, la chimenea del chalet desprendía el calor necesario para mantener caldeado el reducto y hacer soportable la temperatura. Me decidí a permanecer allí hasta que sucediera alguna cosa capaz de hacerme cambiar de opinión. En verdad se trataba de un pequeño paraíso si lo comparaba con el bosque en el que había permanecido durante todo el verano. Escuché un rumor de pasos. Miré por una pequeña rendija y pude ver su cabeza. Era una muchacha de aspecto amable, muy distinta a las personas que había hallado. Su vestido era muy pobre. Sus cabellos rubios estaban trenzados con esmero, pese a que no lucía ningún adorno. Sus facciones revelaban tristeza y resignación. Su andar traslucía visiblemente el cansancio. Entonces, un joven se dirigió a su encuentro. Parecía más entristecido que ella todavía. Conversaron unos momentos en lo que me pareció un tono de melancolía y luego ambos desaparecieron de mi vista.
Explorando con más atención mi refugio, me di cuenta de que una de las ventanas de la casa se abría anteriormente en la pared que ahora servía de apoyo al cobertizo, y que sus cristales habían sido reemplazados por planchas de madera. Una de aquellas planchas se había agrietado ligeramente, y la fisura me permitió observar el interior de la vivienda. Vi una pequeña sala, hermosa y bien encalada, aunque desprovista por completo casi de mobiliario. En un rincón, cerca de un minúsculo hogar en el que lucía el fuego, estaba un anciano, sentado con la cabeza entre las manos. Toda su actitud revelaba el más hondo desaliento. La joven tomó asiento cerca del anciano, que tomando un instrumento, comenzó a tañerlo extrayendo de él sones más dulces todavía que el trinar del mirlo o el ruiseñor. Era un cuadro bellísimo, incluso para un infeliz que como yo jamás había podido contemplar nada tan hermoso. Los plateados cabellos y los rasgos llenos de bondad del anciano despertaron mi respeto, mientras los agradables ademanes de la muchacha me hicieron descubrir el amor. Tocaba una tonada dulce y triste que conmovió hasta el llanto a su acompañante, a quien el hombre pareció no hacer caso hasta que pudo oír el sonido de sus sollozos. Dijo entonces algunas frases, y la jovencita, dejando su labor, se arrodilló a su vera. Experimentaba yo en aquellos momentos algo que ni el hambre, la sed, el frío o el calor me habían hecho sentir. Tuve que alejarme de aquella grieta, incapaz de aguantar por más tiempo una emoción semejante. Al poco rato regresó el muchacho, que traía sobre sus espaldas unas brazadas de leña. La mujer salió a su encuentro. Le ayudó a librarse de su pesado cargamento y después cogió algunas ramas que arrojó al fuego. Luego fue a reunirse con el hombre en una esquina de la habitación, en donde éste le mostró un gran pan y un pedazo de queso. Con gestos de alegría la joven se dirigió al huerto, recogió algunos tubérculos y legumbres y después, penetrando en la casa, los colocó en un recipiente con agua que depositó sobre el fuego. Al anochecer pude comprobar, sorprendido, que los habitantes de aquella casa habían podido prolongar la luz merced a unos bastones hechos con una cera especial. A lo largo de la velada, tanto la muchacha como su compañero se entregaron a distintas ocupaciones cuya utilidad yo no sabía comprender. El anciano tomó de nuevo en sus manos el instrumento musical, cuyos sones angélicos habían despertado ya mi admiración por la mañana. Cuando terminó la melodía, la joven permaneció mucho tiempo articulando una serie de monótonos sonidos que no se asemejaban en absoluto al hermoso y agradable son del instrumento que había pulsado el anciano, ni tampoco al trinar de los pájaros. Más tarde llegaría a descubrir que estaba leyendo en voz alta, pero en aquel tiempo todo aquello que se refería al arte de las palabras y las letras me era completamente desconocido. Cuando hubo transcurrido algún tiempo que la familia dedicó a aquellos menesteres y que a mí se me antojó muy breve, apagaron las luces y todos se retiraron a descansar. Me acosté en mi camastro, pero no logré conciliar el sueño. Repasé los sucesos de la jornada. Lo que más me había impresionado eran los amables modales de aquellas personas. Hubiera deseado unirme a ellas, pero no me atreví a hacerlo. Tenía muy presente el trato recibido de aquellos feroces pueblerinos y estaba decidido a permanecer por el momento encerrado en mi cobertizo, observando a mis vecinos y procurando averiguar la causa de todas sus acciones. El anciano, pude darme cuenta enseguida de que era ciego, pasaba el tiempo tañendo su instrumento musical o sumido en meditaciones. El afecto y el respeto que ambos jóvenes testimoniaban a su venerable compañero parecían ilimitados. Le prestaban dulces y afectuosos todos los pequeños servicios que precisaba, y él se lo agradecía con una sonrisa llena de bondad. Pese a ello, aquellas personas no eran en absoluto felices. Los muchachos se apartaban algunas veces y parecían entregarse al llanto. No podía comprender la razón de su infelicidad, pero aquello me afectaba en lo más hondo. El hecho de que tan hermosas criaturas se sintieran desgraciadas me hacía más fácil admitir que yo, ser solitario e imperfecto, lo fuera más todavía. Pero
¿Por qué eran tan profundamente desdichadas aquellas excelentes personas? Poseían una bella casa, o al menos eso me parecía, y disfrutaban de todas las comodidades. Tenían fuego para calentarse cuando hacía frío y suculentos manjares para alimentarse cuando sintieran hambre. Sus vestiduras eran de buen paño y, lo que a mi entender era más de apreciar, gozaban de su mutua presencia y podían permanecer unidos intercambiando día tras día miradas llenas de amor y bondad. ¿Qué significaban sus lágrimas? ¿Acaso sufrían de verdad? No pude, al principio, encontrar respuesta a estas preguntas, pero observándoles con sostenida atención pude hallar, más tarde, la explicación a muchas de las cosas que, en aquel tiempo, me resultaban imposibles de entender. Pasaron muchas semanas antes de que pudiera descubrir uno de los motivos de la tristeza que parecía reinar en aquella agradable familia. Era esta la extrema miseria que sufrían. Al revés de cuanto había yo imaginado, su comida estaba casi por completo compuesta de legumbres que recogían en el huerto y de leche que les proporcionaba una sola vaca. Yo acostumbraba a quitarles durante la noche una porción de su comida que servía para alimentarme, pero cuando advertí que mis pequeños robos les perjudicaban, no volví a hacerlo. Pude encontrar una forma de ayudarles en su trabajo. Había observado que el muchacho gastaba una buena parte de su tiempo en hacer leña para el hogar familiar. Protegido por la noche, me apoderaba de sus instrumentos, cuyo manejo me fue fácil aprender, y cortaba suficiente cantidad de leña como para aprovisionarles durante varios días. Recuerdo que, la primera vez que lo hice, cuando por la mañana la joven abrió la puerta, quedó muy asombrada al ver ante la casa tan gran cantidad de leña. Lanzó algunos gritos y atrajo la atención de su joven compañero, que mostró también igual sorpresa. Observé satisfecho que aquel día el muchacho no fue al bosque y dedicó su tiempo a hacer pequeñas reparaciones en la casa y a cultivar el huerto. Poco a poco hice otro descubrimiento mucho más importante que el primero. Me di cuenta de que aquellos seres poseían un modo de comunicarse mutuamente sus experiencias y sensaciones por medio de sonidos articulados. Vi que las palabras que utilizaban tenían la virtud de provocar en aquellos a quienes iban dirigidas pena o alegría, sonrisas o gestos de tristeza. En verdad se trataba de una ciencia divina que inmediatamente despertó en mí el deseo de poseerla. Logré tan solo y a costa de enormes esfuerzos aprender el nombre de algunas de las cosas que con más frecuencia entraban en sus conversaciones, como fuego, leche, pan y leña. También aprendí el nombre de mis vecinos. El joven y la muchacha tenían varios, pero el anciano se llamaba solamente padre. La muchacha podía ser hermana o Ágata, y el joven Félix, hermano o hijo. No puedo expresar la alegría que experimenté al descubrir el sentido de tales vocablos y al ser, a mi vez, capaz de pronunciarlos. Transcurrió así el invierno. Las amables maneras y la bondad que mostraban los habitantes del chalet consiguieron que me encariñara con ellos. Cuando se sentían desgraciados, yo estaba deprimido y cuando estaban contentos compartía su alegría. Al leer, repetían con frecuencia sonidos semejantes a los que emitían cuando hablaban. Llegué a la conclusión de que sobre el papel estaban marcados signos que les servían para expresarse y que ellos conocían a la perfección. Deseaba con todo mi corazón llegar a comprenderlos, pero ¿cómo hubiera podido hacerlo si desconocía también los sonidos que representaban? Sin embargo, lograba importantes progresos, aunque no lo bastante para permitirme seguir una conversación, pese a que ponía en ello todo mi interés. Veía con claridad que por grandes que fueran mis deseos de dirigirme a aquellos seres, no podía ni soñar en hacerlo antes de haber adquirido un perfecto conocimiento de su lengua, conocimiento que me permitiría hacer olvidar mi monstruosidad. También en este aspecto la continua comparación había servido para abrirme los ojos. Admiraba las hermosas proporciones de mis amigos, su gracia corporal, su belleza y el suave tono de su piel.
Cómo me desesperaba al ver mi reflejo en el agua. La primera vez que lo contemplé, salté aterrado hacia atrás, incapaz de creer que realmente era mi imagen la que se había reflejado en aquella especie de espejo. Pero pronto me vi forzado a admitir que, sin duda, yo era aquella monstruosidad. Ni siquiera podía imaginar los catastróficos efectos que mi fealdad produciría. A medida que la primavera iba avanzando, yo podía notar en el chalet las muestras de un mayor bienestar, al menos por lo que se refiere al alimento. Las condiciones de vida mejoraron cada día más, incluso para mí, pese a que me hallara recluido en el pequeño cobertizo. Por la noche, cuando ellos dormían ya, me marchaba al bosque para conseguir mi comida y buscar leña para el fuego. Antes de la llegada del buen tiempo, yo había limpiado con frecuencia el sendero de la nieve caída por la noche y efectuaba también pequeños trabajos que había visto realizar a Félix. Aquellos trabajos misteriosamente realizados les llenaban de asombro. Un par de veces les oí pronunciar a este respecto las palabras hada buena y maravilloso, pero en aquellos tiempos ignoraba lo que significaban ambos términos. Mi cerebro era cada vez más activo y yo deseaba, más que nunca, averiguar los sentimientos que movían y animaban a aquellos hermosos seres. Quería saber la razón por la que Félix parecía tan desdichado y Ágata tan triste. Creía que, tal vez, yo podría devolver la felicidad a aquellas criaturas. Les consideraba seres superiores que habrían de ser, más tarde, árbitros de mi destino futuro. Trataba de figurarme de 1000 maneras distintas el día que me presentaría ante ellos y la forma como me recibirían. Creía que, tras la repulsión que sin duda les causaría al principio, acabarían por otorgarme su simpatía y, más tarde, su afecto, conquistados por mi buen comportamiento y la amabilidad de mis intenciones. Aquellos pensamientos conseguían exaltarme y me daban valor para aumentar mis esfuerzos, encaminados a lograr expresarme con toda corrección. Mis cuerdas vocales eran gruesas, pero flexibles, y a pesar de que mi voz no tenía ni con mucho la dulzura melodiosa de la suya, lograba ya pronunciar con facilidad las palabras que me eran conocidas. El pasado había desaparecido, el presente era hermoso, y el porvenir se anunciaba coloreado por los rayos de la esperanza y con la promesa de grandes alegrías. Me apresuraré ahora para llegar pronto a la parte más conmovedora de mi narración. Ella os descubrirá cómo surgieron en mí los sentimientos que me han hecho ser lo que soy. El día del que os quiero hablar era uno de aquellos durante los que mis vecinos reposaban de su trabajo. El anciano tañía su guitarra y sus hijos le escuchaban. Pude darme cuenta de que Félix parecía más melancólico que de costumbre. Suspiraba con frecuencia. Su padre acabó por advertirlo y dejó de tocar. Creí averiguar que le estaba preguntando a su hijo las causas de su tristeza. El joven respondió en un tono que trataba de ser alegre, y su padre reemprendió de nuevo la melodía que estaba tocando cuando, de pronto, alguien llamó a la puerta. Era una señora acompañada de un campesino que le había servido de guía. La dama iba vestida de negro de los pies a la cabeza y llevaba sobre su rostro un espeso velo. Ágata formuló una pregunta a la extranjera y ella respondió pronunciando con dulzura tan solo el nombre de Félix. Su voz era melodiosa, pero tenía un timbre distinto a la de mis amigos. Al oír su nombre, el joven se adelantó hacia la dama que, al verle, levantó su velo mostrando un rostro de angelical belleza. Félix, al verla, pareció volverse loco de alegría. La más pequeña señal de su melancolía desapareció de su rostro que, inmediatamente, dio muestras de un placer y un gozo que jamás le creí capaz de experimentar. Enjugando las lágrimas que corrían de sus hermosos ojos, tendió a Félix una mano que éste besó con júbilo mientras la llamaba mi dulce árabe. Ella no parecía entender nada de lo que el joven decía, aunque, pese a ello, sonreía. Se arrodilló a los pies del anciano y le hubiera incluso besado la mano si éste no se hubiese apresurado a levantarla y abrazarla afectuosamente.
descubrí, por la frecuente repetición de palabras que la extranjera trataba de imitar, que estaban comenzando a enseñarle su lengua. Aquello me dio la idea de aprovechar lo que me fuera posible asimilar de tales lecciones. La muchacha aprendió, en esta primera clase, casi una veintena de nombres, la mayoría de los cuales yo ya conocía, pero logré retener algunas palabras que ignoraba hasta aquel momento. Cuando llegó la noche, Ágata y la muchacha árabe se retiraron pronto a descansar. Félix besó la mano de la extranjera mientras murmuraba: